Una de las grandes preguntas en el campo de la guerra espiritual y la liberación es: ¿podrá ser poseído un cristiano por demonios? De eso vamos a hablar hoy. Es tremendo porque yo creo que es una pregunta que merece una respuesta sabia y muy prudente por lo profundo que es el tema. Sabemos que el tema de guerra espiritual y de liberación y de lucha es bastante profunda. Pero yo creo que un cristiano no puede ser poseído por un demonio, pero sí puede ser influenciado, puede ser invadido. ¿Oyó bien? Yo no creo por la palabra, repito, que un cristiano pueda ser poseído totalmente, pero sí puede ser influenciado, puede ser invadido por un espíritu. Y vamos a explicar todo esto. ¿Por qué le digo esto? Porque posesión significa ser dueño de, y Cristo es dueño de todo cristiano. ¿Por qué? Porque Él nos compró por su sangre en la cruz del Calvario. Él nos rescató ahí y Él se posicionó de nosotros. Y como garantía nos metió al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo morara en el espíritu del hombre. También posesión se ha definido como el hecho por el cual un espíritu maligno toma un cuerpo de una persona y le anula su voluntad, haciendo de él su casa. Esa es una posesión. En cambio, un cristiano es templo del Espíritu Santo, y su cuerpo como su espíritu, dice la Biblia, son de Dios. En 1 Corintios 6, vamos a leer y después seguimos explicando esto que es muy importante, y ponga mucha atención porque es clave entender este tema. Dice así el versículo 19 al 20: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Notó? El Espíritu Santo mora, habita. Él es la garantía de que Cristo nos ha poseído y se ha hecho dueño de nosotros, del cuerpo y del espíritu. A mí me llama la atención esa palabra, porque por lo que le voy a decir, ya lo vamos a entender mucho más adelante. Entonces, los demonios no pueden habitar en el espíritu de un cristiano, porque quien habita en el espíritu de un cristiano es el Espíritu Santo. No puede, porque éste fue regenerado en el instante del nuevo nacimiento para que el Espíritu Santo fuera a morar allí. Y cuando el hombre le abre su corazón, se arrepiente, entonces llega el Espíritu Santo y lo sella y mora en él. Ahora, aquí dice 1 Corintios 6:20 que el espíritu y el cuerpo son de Dios. Lo tremendo es que algunos creen que los demonios pueden ocupar el cuerpo de un cristiano, así como la enfermedad del cáncer lo hace, pero no su espíritu. Y aquí vamos entendiendo, porque yo me puse a pensar en eso, y mientras profundizaba en la palabra, Dios me daba algunas luces de otros versículos para acuñarlos, y me di cuenta que es tremendo, porque en el cuerpo puede, hermano, espíritus inmundos invadir. La figura que se toma es cuando Jesús limpió el templo y echó fuera los mercaderes del atrio exterior, que tipifica el cuerpo, pero no tocó el lugar santísimo, que tipifica al Espíritu Santo. Note que el Señor llegó y sacó a todos los que estaban ahí, hermano.
como haciéndonos o como dándonos a entender espiritualmente de que puede haber una invasión en el templo, en el cuerpo. Entonces de aquí se deduce que los espíritus pueden invadir el cuerpo de un cristiano. Ahora, esto es tremendo. ¿Por qué? Porque siempre hemos creído que el cuerpo solo es un vehículo del alma o del espíritu, y sigue siéndolo así, por supuesto. Pero que ahí puede anidarse de alguna manera el enemigo. Lo tremendo es que aunque el espíritu ha sido regenerado, porque realmente el espíritu lo regeneró el Señor, lo protegió, lo salvó y lo cubrió con su Espíritu Santo, entonces le dio una regeneración. Pero por deducción bíblica podemos ver que en el cuerpo hay desórdenes, hay enfermedades físicas provocadas por espíritus inmundos. Eso está pero comprobado. Es decir, está la posibilidad que un demonio ocupe o que un demonio invada el cuerpo. Por eso ahora entiendo yo, y ahí me bajaba la luz, porque le preguntaba al Señor, ¿cómo está tremendo esto? Y ahí me bajaba la luz y entendí mejor lo que decía Pablo con respecto al pecador de 1 de Corintios 5. Usted sabe que el pecador de 1 de Corintios 5 se había metido con la mujer de su papá. Y ese pecado era tremendo. Y Pablo, hermano, viene y en espíritu dice: yo estoy con mi espíritu en vuestro espíritu para juzgar al tal. Pero oiga qué tremendo lo que dice el versículo 5, 1 Corintios 5:5. Mire cómo dice: entregad a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne. Oiga eso. A fin de que su espíritu, mire, sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Oyó eso? Esto nos deja ver que el cuerpo puede invadirse, pero no su espíritu, el cual ha sido salvado por la sangre de Jesús. Pero ahí podemos ver que Pablo lo entrega a ese tal, dice, a Satanás, para la destrucción de su carne, de su cuerpo, que fue invadido. Entonces, pensando yo qué tremendo es, verdad, me recuerda y el Señor me lleva a Job. Usted sabe que a Job vemos nosotros que el Señor, hermano, le da la orden a Satanás después que le dijo, ahí lea usted el capítulo 1, ¿verdad? Que le dijo, Job a ti te honra porque tiene todo, quítale todo y vas a ver si. Y bueno, le dijo, anda, y le da la orden el Señor. Y le dijo, anda, pero tócale todo su cuerpo, pero no le toque su vida, no le toque su espíritu, porque el espíritu es mío. O sea, el espíritu es el que, hermano, Dios ha poseído para él. Por eso es tremendo. Ahora, las influencias vienen a través de pensamientos, intelecto, emociones que residen en el alma. Usted sabe que en el alma está el intelecto, las emociones y la voluntad. Ahí reside todo eso. Es decir, el alma es un campo de batalla y la mente es su puerta principal por donde el enemigo puede invadir y contaminar el cuerpo. Sabemos nosotros que la única entrada está allí y que ahí es donde tenemos nosotros la batalla principal, que es en nuestra mente. Si nosotros, hermano, permitimos que se invada la mente, entonces lógico, el enemigo puede hacer estragos en nuestra vida. Por eso es muy importante que renovemos la mente. Entonces podríamos deducir que la invasión en el cuerpo por un espíritu es la que obstaculiza y obstruye el crecimiento espiritual del alma. O sea que si nosotros, hermano, permitimos eso, es decir, que en el campo de batalla que es la mente, permitimos que haya una invasión, entonces esa invasión puede hacer que tú te quedes
paralizado y tu alma, hermano, quede encarcelada y de esa manera no pueda darle lo que Dios quiere que le demos. Por eso es que ahora usted entiende que en los sentimientos era donde David se movía, que es en el alma, y le decía: alma mía, ¿por qué no alabas? Alma mía, ¿por qué estás de esa manera? ¿Por qué te deprimes? Y él le hablaba a su alma: alma mía, despiértate, despierta, salterio y arpa. Es decir, deja de permitir esa invasión, sácala de ahí, porque es la que no hace crecer espiritualmente a una persona. En otras palabras, los demonios impiden que el cristiano tenga control sobre sus decisiones y pensamientos en ciertos momentos de su vida. Sí, ¿por qué le digo que en ciertos momentos? Porque Dios puede hacerlo reaccionar en medio de la pocilga, como al pródigo, y levantarlo. Note, ese ejemplo es muy tremendo. El pródigo es tipo de aquel hijo genuino que ha permitido una invasión a su vida y lo ha llevado a la pocilga, lo ha llevado a apartarse del Señor, lo ha llevado, hermano, allá al cochinero. Pero oiga qué tremendo, como es hijo, y esto quiero que usted lo entienda, como es hijo, él tiene la posibilidad de levantarse. Puede hacerlo, por supuesto. El enemigo en ciertos momentos lo puede anular, puede hacerlo, hermano, que se quede ahí. Pero cuando este cristiano decide levantarse, el enemigo no tiene poder absoluto para mantenerlo tirado allí. No sé si usted está entendiendo lo que le quiero decir. Claro, hay momentos que también se necesita el ministerio del poder del Espíritu Santo para librarnos de la invasión y de la manipulación satánica que durante años ha reinado en muchos cristianos. A veces se necesita eso, pero cuando el cristiano decide, ay, hermanos, es tremendo. Yo creo, mire, que muchos serán libres en esta recta final por el ministerio de la liberación del Espíritu Santo, que se moverá en sus siervos, que traerán esa palabra de unción para que limpie, porque la palabra es como el agua que limpia, libera. ¿Por qué le digo todo esto? Porque muchos no han sido libres en la consejería, en la administración. ¿Por qué? Porque solo hemos quitado las telas de araña y no hemos matado la araña. Entonces se necesita una administración, ir al punto en donde está el problema, la situación, la circunstancia, y tomar la determinación de matar esa araña para que no vuelva, hermano querido, a tejer, ¿verdad?, las telas. Y esto es tremendo. Claro, para encontrar la araña necesitamos encontrar la raíz del problema a través de pedirle a Dios que se manifieste, o que manifieste el don del discernimiento del Espíritu Santo en nosotros. O sea, debemos de pedirle a Dios que ese don del discernimiento del Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida para poder ver en dónde está la verdadera falla y entonces atacarlo ahí. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesucristo echemos fuera todo espíritu que de alguna forma haya invadido alguna área del alma o de la vida, del cuerpo, mejor dicho, o de la mente. Esto es muy importante. Entonces, a la luz de esto que hemos visto, los demonios pueden invadir la mente. Y si el cristiano se lo permite, puede habitar en el cuerpo, pero no en su espíritu. Lo tenaz que yo miraba es que esto le permite al demonio, o le da muchas ventajas. ¿Por qué? Porque opera desde adentro y no está operando desde afuera, porque ha invadido. Entonces ahí tiene ventajas. Repito, un demonio solo puede invadir o influenciar a un cristiano, no puede poseerlo.
No puede poseer su espíritu. ¿Por qué le digo esto? Porque la palabra, se la amplío más, la palabra que se traduce como posesión es el término griego daimonizomai, que significa endemoniado o tener demonio. Entonces, poseído es un término que sugiere una posesión total. Cuando hay una posesión total, porque hay que explicar esto también, es muy importante. Cuando hay una posesión total, mejor vamos a ver un ejemplo ahí en Lucas, para que entendamos mejor. Lucas 4:33 dice: estaba en la sinagoga un hombre poseído, oiga, por un espíritu de un demonio inmundo, y gritó a gran voz: déjanos, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Oyó? Esta es una posesión total que un cristiano no puede tener. ¿Por qué? Porque es propiedad legal de Jesús, porque el Espíritu Santo mora en su espíritu. Pero en el caso podemos ver lo que sí. ¿Oyó? Mire, en una posesión de demonios, ellos consideran el cuerpo de una persona como su casa. Por eso es que Mateo 12 lo dice. Mateo capítulo 12 dice así, versículo 43 y 44. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Y bueno, y ahí sigue la historia, ¿no? Es peor la condición después si es que aquel no ha llenado esa casa con cosas del Señor. Pero esto quiere decir que los demonios hacen su casa, su morada, su templo en un cuerpo poseído total, ¿no? Por eso en las liberaciones uno puede oír las expresiones, ¿verdad? Aquellas que dicen: esta es mi casa. Yo he oído demonios así. O dicen: he estado mucho tiempo aquí, aquí me quedo, esto es mío. Y así es como se pone. Lo grande es que el Señor le ha dado la autoridad a la iglesia para que limpie la casa, hermano, de cualquiera en el nombre poderoso de Jesucristo. O sea, usted debe de entender que usted tiene la autoridad. Entonces, la posesión demoníaca es el dominio de demonios sobre la voluntad humana. Ahí es donde le toma la voluntad. En otras palabras, la persona es dominada aunque no quiera y hace cosas en contra de su voluntad, porque es una posesión total. O sea, el demonio la maneja como él quiere. Incluso, mire, aún en su estado de inconsciencia. Por eso, hermano, podemos decir que en una posesión el demonio toma control de su mente y de su cuerpo, de la persona que está poseída. Aparte, la víctima no tiene reacción voluntaria. Por lo tanto, hermano, a veces no recuerda lo que hizo o dijo, como en el caso de Lucas. Voy a leerle también otro caso muy importante ahí, Lucas capítulo 9, para que entienda bien el paquete. 9:38. Oiga esto. Y aquí dice: un hombre de la multitud gritó diciendo: maestro, te suplico que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu se apodera de él y de repente da gritos, y el espíritu le hace caer en convulsiones, echando espumarajos y mayugándolo. A duras penas se aparta de él. ¿Oyó eso? Versículo 42. Cuando éste se acercaba, el demonio lo derribó y lo hizo caer con convulsiones. Oiga, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Note,
el espíritu lo hace caer, lo derriba con convulsiones, dice. Esto quiere decir que toma todo el control cuando una persona está poseída totalmente. Ahora, la pregunta: ¿cuál es la diferencia de una posesión a una influencia? Quiero que lo veamos eso. Mire, la influencia demoníaca se ejerce a través de la persona. Es decir, un demonio no puede obligar a un cristiano a hacer o decir cosas en contra de su voluntad. No lo puede hacer. Porque recuerde que el espíritu de ese cristiano le pertenece a Cristo. Por eso, si alguien ha llegado a tener una alta influencia espiritual sobre su mente, es necesario que pida consejo para saber cómo pelear. O sea que lo más aconsejable es que si usted está teniendo una influencia alta en su vida, el consejo de alguien que sabe de este campo es muy importante. O con su pastor. ¿Por qué? Porque él le va a ayudar a que usted tenga las armas para poder, hermano, salir de esa invasión. Y él pueda darle la respuesta que usted necesita. Eso sí, al creyente se le debe dar a saber que tiene la facultad de pelear por sí solo. ¿Por qué? Porque Jesús ya delegó su autoridad, o ya le delegó la autoridad a la iglesia. Y eso debemos de, mire, hacerlo vida en nosotros. Este versículo es uno de los versículos más tremendos que yo he encontrado en la Biblia, especialmente para la iglesia. Y yo sé que mucha iglesia todavía no lo ha hecho vida, no lo tiene clara tal vez, aunque conozca, porque uno puede conocer ciertas palabras o ciertos versículos de la Biblia, pero una cosa es conocerlos, hablarlos, y otra cosa es tomarlos y vivirlos y hacerlos carne en nosotros para poder tomar la autoridad contra cualquier espíritu inmundo, cualquier potestad, cualquier legión. Este versículo a mí, desde que hace años, por supuesto, a mí me ha traído mucha liberación, y es lo que yo entendí en mi vida personal, en mi juventud, y fue donde yo entendí que Dios le ha dado autoridad a uno para deshacerse de todo espíritu. Lucas 10:19 dice: mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes, que eso es diablos, y escorpiones, demonios, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. ¿Oyó? Quiere decir que cuando el enemigo nos hace daño, es porque hemos permitido que haya una invasión. Es porque hemos permitido abrir nuestra mente. Pero al mismo tiempo tenemos la autoridad, porque dice la Biblia en lenguaje actual, en el último pedacito, para que derroten a Satanás, su enemigo. Quiere decir que uno, lógicamente, al estar expuesto, el enemigo puede usar una semilla, pero al mismo tiempo nosotros tenemos la autoridad en el nombre poderoso de Jesús para echarlo fuera y para que no nos dañe. Lo tremendo es que existen influencias que no permiten a la persona liberarse, y a veces se mira como una posesión total. Usted sabe de que eso ha existido en la cristiandad. Yo he visto personas que han tenido convulsiones, pero no es que el diablo ha tomado todo su cuerpo en sí, sino que permitió una alta influencia, una alta invasión en su mente, y le tomó la mente y lo hizo, hermano, trizas. Y se manifiesta como que, hermano, como que estuviera endemoniado. Y lógicamente hay demonios trabajando ahí. Y se ha visto, pero no es algo total. Entonces, en este caso, la persona ha permitido que el enemigo invada su mente y lo encarcele para que no avance y para que no se renueve. Por eso ahí está la necesidad, y que Dios mismo lo dijo, está la necesidad de renueven su mente.
Renueven su mente, renueven el espíritu de la mente. Quiere decir, renueva sus pensamientos, renueva aquellas semillas negativas que están, para que lo positivo, para que lo que la palabra dice sea, hermano, lo que ocupe ese lugar que el enemigo ha invadido, y ahí lo rompe definitivamente. Por eso es que Romanos, que es uno de los versículos más famosos que debemos también de tener en cuenta, dice así, Romanos 12:2: y no os adaptéis a este mundo, oiga, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Notó, el Señor quiere que haya una transformación de mente para poder verificar si no estamos siendo influenciados de lo malo o por un demonio. ¿Me explico? Entonces debemos de estar renovando la mente. Y la mente se renueva cuando tú oyes la palabra, cuando tú lees la palabra, cuando tú escuchas al Espíritu Santo, cuando tú estás empapado del Señor, cuando tú entre más tomas del agua de la palabra, lógicamente más que más vas a tender a renovarte. Vas a cerrar más puertas, porque entre más conoce uno, uno cierra las puertas. Entre más conocimiento tienes, eres menos destruido, porque la Biblia dice claro que por falta de conocimiento fue destruido mi pueblo. Hay otra versión que dice porque le faltó conocimiento. No es que no tenía, sino que se quedó allí en un estatus nada más. Y Dios quiere llevarte a las aguas mucho más arriba, para que puedas tener más, hermano, herramientas para contraatacar tu enemigo. Entre más tienes armamento bélico espiritual, va a ser más fácil derrotar a tus enemigos, porque tienes ese conocimiento del Señor. Entonces, repito, el versículo 2: no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Oiga esto: transformaos mediante la renovación de la mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces necesitamos nosotros, cuando sacamos algo, por eso el ejemplo de este hombre que fue poseído, ¿verdad? Fue liberado, salió el enemigo, se fue, pero este hombre no llenó su casa, que eso es lo que nos está enseñando. O sea que cuando alguien es liberado, debe de, hermano querido, debe de llenarse, debe de buscar, debe de empaparse, debe de sumergirse. Porque hay mucha gente que fue liberada realmente en su totalidad, pero no volvió a llenar la casa. Hay pero miles de personas que fueron liberadas y se fueron de nuevo, estuvieron un tiempo. La condición de ese, como dice el versículo ahí, es peor su condición, porque dice que vienen 7 peores. A la grande, oiga eso, hermano. Y esto es tremendo entenderlo. Nota importante: el cristiano debe de considerar a los demonios como invasores innecesarios e indeseables. Así es como debe de considerarlos. Aparte, un invasor es una persona que ilegalmente se ha apoderado del territorio de otro. Que eso es lo que hace el enemigo cuando invade a un cristiano. Lo impresionante es que los invasores pueden continuar sus prácticas si nosotros, hermanos, se los seguimos permitiendo ahí. Es decir, siguen siendo ilegales si no los confrontas y los echas en el nombre del propietario, de aquel que te compró. Si un invasor, usted le permite seguir allí en su mente, en su cuerpo, no en el espíritu, porque eso usted tiene que tenerlo claro. Un cristiano no puede ser poseído por los demonios, pero sí puede ser invadido, influenciado. Entonces, si yo permito que este demonio, que es ilegal,
porque mi propietario es Cristo, entonces Él puede seguir ahí. Jesús, hermano, a nosotros nos compró con su sangre. El diablo no puede o no tiene ningún derecho legal sobre un cristiano. No tiene derecho legal. Pero sabemos nosotros que miles de cristianos han sido invadidos porque le han abierto la puerta que es su mente, y eso ha hecho que vengan las contaminaciones a su vida. Por eso, hermano, ningún demonio puede quedarse. Escucha, esto es tremendo, hermano. Ningún demonio puede quedarse cuando un cristiano desea realmente que se vaya. Si un cristiano desea realmente que se vaya, aquello que lo ha invadido, aquello que lo ha, hermano querido, influenciado, si el cristiano decide seriamente, tiene que irse ese demonio o esa influencia. El punto es que nosotros tengamos claro que tenemos esa autoridad. ¿Por qué le digo esto? Porque Santiago capítulo 4 lo dice claro. Oiga cómo dice Santiago 4:7. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. ¿Oyó? O sea que cuando esté influenciado, póngale que esté influenciado, y que el enemigo quiera influenciarlo, mejor dicho, usted puede usar las palabras: te resisto en el nombre poderoso de Jesucristo. Pero cuando usted dice te resisto, quiere decir que puede ser que la presión demoníaca pueda multiplicarse, pero al mismo tiempo la unción y el poder del Espíritu Santo va a provocar, hermano querido, que el enemigo huya. Y eso es tremendo cuando uno lo experimenta. Es muy maravilloso. Y aquí lo dice, mire, resistir. Y él, porque como tienes el poder de la unción del Espíritu Santo, lógicamente es el que va a hacer que se vaya esa influencia inmunda que tal vez te deprime, que tal vez te hace sentir mal, que tal vez te hace sentir que no puedes lograrlo. Pero si se lo resisto en el nombre de Jesús. Un experto en liberación decía, Frank Hammond, decía: ¿qué haría usted si una manada de cerdos sucios invade su casa? ¿Qué haría usted? Imagínense que venga una manada de cerdos a su sala, sucios, lodosos y todo, hermano. ¿Qué haría usted? ¿Ah? Fuera, no. Usted lo que haría es que los echaría de inmediato. No soportaría que estuvieran marranos todos sucios ahí, hermano. Rápidamente usted: fuera de aquí, váyanse de aquí, aquí no quiero. Y hermano, es tremendo. Y los cerdos que para agarrarlos son terribles, hermano. Sí, yo me recuerdo allá por mi país, un montón de así, allá se come mucho cerdo. Y los cerdos sucios, hermano, corren difíciles, pero cuando usted los echa en el nombre de Jesús. Claro que sí, usted los echa. Esta debería de ser la actitud hacia cualquier espíritu inmundo que quiera invadirlo a usted. Cualquier pensamiento que venga, es muy importante. Mire, a mí me ha dado resultado. Es muy importante que cuando usted sea asediado de la mente negativamente, diga estas palabras: llevo ese pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y si persiste, siga diciéndolo, que se va a hacer vida. Porque cuando ese pensamiento negativo llega a la mente de Cristo, es como que yo lo veo de esta manera: es como que se explota, se destruye y se termina ese pensamiento. Llevo ese pensamiento a la obediencia de Cristo, pero no puede resistirlo eso. Y quizás va a ser como una lucha, que a mí me ha pasado miles de veces. Pero yo llevo ese pensamiento cautivo a la obediencia, a la mente de Cristo. Y yo puedo como verlo, como percibir que cuando llega ahí es como que se desintegra aquel pensamiento que me quiere invadir para que yo pueda hacer lo malo o pueda actuar de manera incorrecta. Por eso, hermano, ahora se entiende, y ojalá lo entienda usted este pedazo.
ahora se entiende la imagen fuera de lo común que mostró el Señor cuando echó fuera a todos los mercaderes, tipo de los espíritus inmundos que habían invadido el templo, que el Señor reconocía como templo. Dijo: mi casa, casa de oración es. Y echó, hermano, a todos ahí, tipo los demonios, los cerdos, fuera de aquí, hermano. Y cuando yo me imagino que la gente se le quedaba viendo, eso fue algo inusual. Ver enojado al Señor, hermano, mire, tiraba las mesas, tiraba todo a patadas: fuera de aquí, fuera de aquí. Mi casa, casa de oración es lo mismo. Note, y ahora, curioso, hermano, nadie le dijo nada. ¿Se dio cuenta de eso usted? Nadie le dijo nada. ¿Cómo no le van a decir si está como agrediendo en cierta manera? Si lo ponemos a pensar de esa manera, nos estaba dando a nosotros una lección espiritual. Estaba diciendo: así quiero que lo hagan con los espíritus inmundos, así quiero que lo hagan con los cerdos que están metidos ahí, porque los cerdos tipifican espíritus inmundos, que era inmundo en el Antiguo Testamento. Serán animales inmundos. Y entonces el Señor, hermano, lo sacó. Imagínese usted que llegue a un mercado, usted así, o a algún lugar, ahora lo echan a la cárcel, hermano. ¿O no? Sí, porque ¿y este quién es? ¿Y cómo, con qué autoridad viene a hacerlo? Pero no, el Señor tenía la autoridad porque ese era el templo que Él reconocía. Y quería decirnos a nosotros, especialmente, que así, de esa manera, usted debe de expulsar a los demonios. Dice que los expulsaba con el dedo de Dios. Es decir, que a veces usted tiene que hacer actos proféticos de fe y decir: fuera de aquí, fuera en el nombre de Jesús. Así, de esa manera. Y eso es tremendo cuando uno lo entiende. Lo más triste es que hay muchos cristianos que se han hecho amigos de los cerdos y están, hermano, ensuciándose con ellos, como el pródigo. El pródigo estaba hasta comiendo, hermano, algarrobas. Se hicieron amigos de los cerdos. Usted no puede hacerse amigo de los cerdos, pero hay muchos cristianos que sí lo hacen, y ese es el problema. Y por eso es que hay invasiones. Lo más grande es que el hijo pródigo, y escuche que esto es tremendo cuando uno lo entiende, hermano. Lo más grande es que el hijo pródigo, tipo de los hijos lavados por la sangre de Jesucristo, volvió en sí y decidió separarse de los cerdos y volver a su padre, el cual era su propietario. Note: me levantaré. O sea, es decir, cuando un cristiano es genuino, tiene el Espíritu Santo, tiene el sello, es de Dios realmente. Si él quiere y decide levantarse de cualquier condición que tenga, se levanta. Porque solo un hijo puede levantarse. ¿Usted cree que el diablo, hermano, iba a permitir que éste decidiera levantarse? No, el enemigo nunca desea que se levante un cristiano que esté tirado allá, o alguien que esté tirado en el mundo, esté en la droga, en cualquier situación. No, porque lo tiene poseído. Pero en cambio un cristiano no puede poseer el Espíritu. Esto quiere decir que si yo le doy lugar al Espíritu y el Espíritu Santo viene a mí, me toca, me redarguye, yo puedo levantarme en el nombre poderoso de Jesús, como este hombre que está acá, como el pródigo, y decir: yo me levantaré e iré a mi padre. O sea, dice, volvió en sí. Es como que un momento, ¿cuántos hijos de Dios están en el mundo ahora? Y hay momentos de lucidez que ellos, cuando alguien les habla, cuando alguien les dice, se queda su espíritu oyendo, ¿verdad? Y dice que volvió en sí y decidió, dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, pecado contra el cielo y contra ti. No, hermano, note que ahí Satanás, ¿usted cree que Satanás no hubiera querido detenerlo? Sí, pero cuando un cristiano decide, olvídese. Y esa es
la revelación que tú debes de tener en tu vida cuando sientas que el enemigo quiere invadirte, influenciarte. Tú tienes la autoridad. Por eso nosotros estamos intercediendo para que todos los hijos de Dios que están caídos en el cochinero de los cerdos vuelvan en sí y regresen a casa, donde van a encontrar el pan de la liberación. Claro, el pan de la liberación está en la casa. El pródigo, hermano, no dice: yo voy a ir a comer aunque sea de lo que sobra, pero en la casa de mi papá hay mucha comida, mejor me regreso para ahí. Lo que trato de decirle a usted es que un cristiano entonces no puede ser poseído totalmente, porque si es poseído totalmente, ese no se ha convertido, porque el diablo está manejando su voluntad, está manejando su vida y no puede reaccionar. Entonces recuerde, solo en la casa de su padre va a encontrar mejor vida. También para todo aquel que no ha conocido a Jesús, quiero decirle que solo en Él se puede encontrar la liberación total. Solo en Él se puede encontrar la liberación total. Si uno quiere realmente ser libre en Cristo Jesús, uno puede ser libre. Si es que decide totalmente meterse con el Señor. Porque esto es de vida o de muerte, hermano. Mire, el momento que usted decida meterse de lleno con el Señor, no importando el problema, la situación o circunstancia que esté viviendo, se lo aseguro de que Dios intervendrá y Dios hará lo que ni la religión misma ha podido hacer. Necesitamos tener esa convicción. Hay gente que quiere ser libre, pero hay una entrega a medias nada más. Entonces eso no trae liberación total. Por eso es que cuando uno llega a Cristo y realmente quiere ver milagros, señales, maravillas en la vida personal, es necesario que, hermano, se sumerja, se meta con todo. Y ahí Dios empieza a obrar. Por eso aquellos que hemos tenido esa experiencia sabemos, hermano. Hay gente que dice: pero ¿cómo usted ha sido liberado de esto? ¿Cómo ha sido liberado del otro? Porque un día decidí totalmente entregarle mi vida con todo mi ser, alma, cuerpo y espíritu al Señor Jesús. Entonces uno puede ser liberado y decir: no, aquí voy a estar, truene, llueva o relampaguee, y me voy a someter a ti, Señor, hasta que sea libre. Se lo digo por experiencia. Yo recuerdo que a mí me atormentaban espíritus desde mi niñez. Fue terrible, hermano, desde los 10 años hasta que conocí a Cristo. Y ahí me di cuenta de esos demonios inmundos. Y ahora los estoy persiguiendo. Por eso estoy hablando de todo esto. Yo los persigo, hermano. Los desenmascaro. ¿Por qué? Porque usted tiene el poder delegado por Cristo para que ya no sea atormentado por esos espíritus inmundos. Entonces cuando usted, hermano, toma la decisión, yo recuerdo ese momento, tomé la decisión de seguir a Cristo y de leer la Biblia, y ahí fue que Dios se empezó a glorificar en mi vida. Hasta el día de hoy la sigo leyendo. Hace 33 años, hermano. Imagínense. O sea, había que tomar una decisión. Entonces yo le invito a todos aquellos que nos están viendo por YouTube, para que, si no tienen a Cristo, es el tiempo, es el momento de poder llegar a Él. Vamos a orar, hermanos, y quiero que cierre sus ojos un momento. Después oro por usted. Primero quiero orar por los que están viéndonos por este medio de YouTube, y vamos a pedirle a Dios que, si usted está pasando momentos tremendos, difíciles, quizás tiene manifestaciones demoníacas, déjeme decirle que Cristo lo puede liberar. Y si usted como cristiano ha sido invadido, déjeme decirle que tiene la autoridad por el poder de la palabra que Él nos dejó escrito para salir de ahí. Pero yo voy a orar. Si usted quiere recibir a Cristo, usted solamente tiene que repetir estas palabras y va a ser parte de la familia de Dios, y entonces va a empezar a sentir los derechos que nos ha dado el Señor, porque en la cruz
Él dio su vida para que nosotros ahora tuviéramos la autoridad. Si usted quiere recibir a Cristo ahí, solo tiene que decir: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, perdona mis pecados, borra mis rebeliones, entra a mi corazón y hazme una nueva criatura. Señor, te entrego mi vida, mi corazón, y quiero que la hagas nueva, y aquí estoy. Eso es todo. Y ahí usted es parte de la familia. Sencillo, pero así es como comienza la vida en el Señor. Si usted lo ha hecho, permítame orar por usted. Si usted está enfermo, está influenciado por espíritus, pues en el nombre de Cristo Jesús vamos a orar en este momento. Mira, Padre, venimos delante de tu presencia, orando por aquellos que nos están viendo ahí, Padre Celestial, que quizás están siendo atormentados por espíritus inmundos. Ahora, en el nombre de Jesucristo, todo espíritu inmundo que está ahí poseyendo esos cuerpos, ahora les ordenamos en el nombre de Jesús que sean sueltos y que sean quitados de en medio de ellos, en el nombre de Cristo. Toda invasión también en el nombre de Jesús. Ahora mismo nos oponemos y lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús, y así de esa manera tú, oh Dios del cielo, te glorificas. También toda enfermedad inmunda que esté allí, oh Dios del cielo, afectando, si es causada por un espíritu, ahora mismo en el nombre de Jesús, ahora mismo sea liberada esa enfermedad para la gloria y la honra de Cristo Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús. Amén y amén.